vamos a suponer que se lanza un par de dados cúbicos no cargados. Entonces, de nuevo, decir que no están cargados es para garantizar que todos los posibles resultados que obtengamos al hacer este experimento pues sean equiprobables. Como hemos visto antes, el espacio muestral va a estar constituido por 36 posibles resultados. Aquí me piden que haya el espacio muestral y que analice dos variables en particular: la suma de los dos resultados y la diferencia entre los dos resultados. Entonces, lo primero que hay que definir aquí es el espacio muestral. Ya habíamos dicho, el espacio muestral lo conforman 36 posibles resultados, las parejas 1, 1 hasta la pareja 6, 6. Ahora, la variable que me interesa es como la que más comúnmente uno utiliza cuando juega con los dados, principalmente en juegos como el parqués. Entonces, la variable indica que cuando tiramos los dados, las dos caras superiores, miramos los resultados y los sumamos. Muy bien. La asignación para los diferentes pares, pues ustedes la pueden ver acá. Estos son algunos ejemplos. A la 1, 1, la pareja 1, 1 implica que la debemos sumar, los resultados nos da 2, 3, 2, 5, 4, 3, 7, 1, 2, 3, y así con todos los que ustedes están viendo acá. 6, 6. Bueno, la suma más pequeña, ya lo sabemos, es con la pareja 1, 1, y la suma más grande es con la pareja 6, 6. Así que, si fuéramos a hablar del rango de la variable aleatoria x, entonces el rango iría del número 2 hasta el número 2, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12. Ese sería el rango, digamos, en este caso de la variable aleatoria x. Muy bien. Hecho eso, entonces, lo que uno podría tratar de mirar es para qué utilizar esa variable aleatoria x, ¿cierto? O sea, cuál es el efecto de utilizar esa variable aleatoria x. Como les decía, instintivamente en algunos juegos que utilizan dados, pues uno ya ni siquiera piensa en los resultados, sino que simplemente piensa en la suma de los resultados. Eso es como lo más natural. Pero si pensamos en la diferencia, entonces fíjense que esta misma pareja, que se le asigna el valor 2, la diferencia sería 0. A esta pareja, que se le asigna el valor 5, aquí la diferencia sería 1. 1, menos 2, menos 1, menos 1. 0, menos 3, etc. Entonces fíjense que a las mismas parejas, variables diferentes asocian valores diferentes, como ustedes lo ven acá. Y usted puede fácilmente ver que la diferencia más grande se obtiene cuando tengo el 6 y el 1, entonces daría 5. Y la diferencia más pequeña se obtiene cuando tengo aquí el 1 y el 6, que daría menos 5. Así que mi rango va a ir desde el número menos 5 hasta 5. Lo otro que debemos observar, muy importante, es que, por ejemplo, hay varias parejas cuya diferencia es 1. Si usted se fija acá, 3, 2, 4, 3. Si ustedes se fijan aquí, el valor 1 tiene muchas parejas, que son todas aquellas de tipo 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5. Y las parejas que dan menos 1 serían pues, las simétricas, ¿ok? Otro, por ejemplo, si usted lanza una moneda y en todos los casos la variable se define como el número de caras obtenidas, entonces el espacio muestral, vamos a generalizar, vamos a suponer que usted tiene una moneda, bueno, y aquí los invitaría a que definan otras variables. Por ejemplo, si definimos la variable z como el máximo de los resultados, o el mínimo de los resultados, en fin, o el producto de los resultados. Ustedes pueden definir tantas variables como quieran. Ahora, la pregunta es, no se trata de ir definiendo variables así, a diestra y siniestra, ¿cierto? Se trata de definir unas variables que van a tener alguna importancia o que van a ser claves para poder entender mejor ese fenómeno que usted está estudiando. Pero uno podría, por un experimento pues, más académico y para tratar de entender mejor cómo funciona, pues definir algunos tipos. Quiero comentar una cosa acá importante de por qué las variables también tienen un efecto de reducción de complejidad en cuanto a los experimentos y su espacio muestral. Vamos a suponer que vamos a lanzar una moneda que no está cargada. Y en todos los casos voy a definir la misma variable, número de caras obtenidas. Entonces lo que voy a mostrarles aquí son cuál sería el espacio muestral, cuál sería el rango de la variable x. Entonces miren, por ejemplo aquí. Cuando se lanza una vez, el espacio muestral es cara o sello. No tiene ningún lío. Cuando se lanza dos veces es cara, cara, sello, sello, cara, sello, sello. Cuando se lanza tres veces, estos que vimos aquí, yo me voy a devolver. Cuando lo lanzo 4 veces, ya es más complejo, ¿cierto?
Por ejemplo, si lo lanzara 4 veces, voy desde cara, 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 hasta sello, 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 sello. Pero quiero mostrarles a ustedes el efecto que tiene el ir lanzando cada vez más veces la moneda. Así que en la tabla siguiente lo que voy a mostrar es cuántas veces lanzo la moneda, cuál es el número de resultados del espacio muestral que se deriva de esos lanzamientos y cuál sería el rango de la variable aleatoria. Recuerden que la variable aleatoria es número de caras. Entonces, si se fijan acá, cuando lanzo una vez la moneda, tengo dos posibles resultados, cara y sello, y mi espacio muestral es, cuando el resultado sale cara, le asigno el valor 1, y cuando sale sello, le asigno el valor 0. Cuando lanzo 2 veces la moneda, tengo 4 posibles resultados, aquí ustedes lo ven, y ¿qué hace la variable X? A este le asigna 2, 1, 1, y a este le asigna 0. Por lo tanto, el rango es 0, 1, 2. Cuando lanzo 3 veces la moneda, tengo 8 posibles resultados, entonces acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya vimos que el rango derivado de esto es 0, 1, 2, 3, el conjunto 0, 1, 2, 3. Cuando lanzo 4 veces la moneda, tendré 16 posibles resultados. Les dejo a ustedes para que lo hagan como ejercicio, y el rango entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Cuando la lanzo 5 veces, tengo 32 resultados, y mi rango va a ser esto. Entonces fíjense que aquí se presenta una buena oportunidad. Miren que el efecto que tiene la variable aleatoria no es solamente resumir con respecto a una característica de interés que definimos, sino que además me permite convertir de 4 resultados a 3, de 8 posibles a 4 acá, de 16 posibles a 5 acá, de 32 posibles a 6 aquí. Entonces hay una gran reducción en la complejidad de los datos, que es importante que se lo tenga en cuenta. Pero miren, en general, si usted tiene n lanzamientos de esa moneda, vamos a tener 2 a la n posibles resultados. Entonces imagínense ustedes un n de 10, tengo 2 a la 10, ya es un número gigantesco. Pero sin embargo, el rango de mis variables, aquí no debería haber puesto n más 1, sino haber puesto los números desde el 0, 1, 2, 3 hasta n. Tengo n más 1 posibles valores para la variable x. Entonces hay una cierta economía aquí. Pero vamos todavía a mejorar esto. Algunos ejemplos de variables aleatorias que muy comúnmente se ven en experimentos de este tipo es, usted selecciona un grupo de sujetos que se someten a un cierto tratamiento y después de un tiempo se mira el efecto del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere mirar en ese tratamiento? Pues cuántas personas se logran mejorar con el tratamiento. O podría ser usted más maquiavélico y decir, no, cuántas personas no mejoran con el tratamiento, para mirar realmente temas de efectividad o no efectividad. Entonces, la variable aquí de interés va a ser cuántas personas mejoran con el tratamiento. ¿Listo? Entonces, fíjense que el rango de esa variable, sin tener que escribir el espacio muestral, ya más o menos usted lo puede intuir. Si hay n personas que se someten al tratamiento, puede que todas las n mejoren con el tratamiento. Pero puede que no, que una no, o que 2 no, o que 3 no. Es más, puede llegar hasta el extremo en que ninguna mejore con el tratamiento. Así que si x, como dice acá, cuenta cuántos, puede que ninguno mejore, o 1, o 2, o 3, o todos. Por eso el rango es como ustedes lo están viendo ahí. Otro. Vamos a seleccionar aleatoriamente sujetos de una población. ¿Pero de qué manera? Este experimento ya lo vimos por allá más atrás en otros ejemplos con el cálculo de probabilidades. Voy a encuestar de manera aleatoria personas, sujetos, en un espacio específico, en un punto específico, hasta que encuentre el primero que responde afirmativamente a una pregunta de interés. Por ejemplo, yo puedo ir haciendo un censo en un salón hasta que encuentre el primero que se sincere y me diga, yo revisé esta bibliografía. Entonces yo le pregunto al primero, ¿usted revisó la bibliografía que le dejé en clase? ¿Sí o no? Si él me responde que sí, terminé. Pero si él me responde que no, entonces sigo con el siguiente. ¿Usted revisó la bibliografía? No. Si me dice que sí, terminé. Si no, entonces sigo. Entonces voy a ir haciendo la pregunta hasta que encuentre el primero que me diga, yo sí la leí. Por lo tanto, la variable que me interesa a mí es cuántas personas tuve que encuestar. Repito, si la primera me dice que leyó la bibliografía, pues terminé. El primero que le pregunté me dijo, o sea, el valor de x valdría 1. Pero si él me dice que no, me toca preguntarle al siguiente. ¿Cierto?
y el siguiente me puede contestar que sí o que no. Si me responde que sí, terminé y llevo 2 sujetos encuestados. Pero si me dice que no, entonces tengo que preguntarle al siguiente. Y así, el rango de esta variable va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Indefinido, porque no sé hasta dónde voy a terminar. Es decir, no sé hasta qué punto voy a llegar, cuántas personas van a encuestar hasta que termine por encontrar la primera que me diga que sí. Muy bien. Otra, de la producción diaria de jabones de una empresa en particular se escoge uno al azar y se mide su pH. Entonces fíjense que aquí la variable aleatoria va a coincidir con lo que yo quiero, con la característica que quiero ver de ese elemento, en este caso de un jabón. Pero nosotros sabemos que el rango, como esta X es una medición, es decir, como se obtiene a través de un proceso específico con un aparato o algo así, entonces el rango va a estar determinado de la variable por la característica o el valor de esa característica con respecto a ese proceso de medición. Es decir, en este caso el rango de X va a ser un intervalo entre 0 y 14, que es lo que se ha determinado como la medición de pH en este tipo de cosas. Entonces aquí el rango es distinto a todos los que hemos visto. Miren que el rango ya no es unos números, ya no es un conjunto contable, sino que ya es un intervalo real. Pero no es el único. Vamos a suponer que usted es un productor de llantas para carros utilitarios, no para camiones, ponga que son para automóviles. Y esas llantas tienen unas especificaciones técnicas. Por ejemplo, las llantas que se utilizan en este tipo de vehículos siempre son de este mismo tipo. Y esas llantas van a tener una profundidad. Entonces, la profundidad de las llantas son los surcos. Entonces, los surcos permiten, pues, en algunos casos, tener mayor adherencia, o dependiendo de cómo se haga el surco, pues que tengan mejor agarre, inclusive en piso mojado, para que desplacen más fácil el agua, etcétera, etcétera. Si fueran para competir en carreras de Fórmula 1, pues deberían ser muy lisas, pero con una gran adherencia para poder lograr, pues, los niveles de velocidad o de destreza que se requieren, etcétera, etcétera. Pero pensemos en las llantas comunes. Entonces, esas llantas tienen unas profundidades, son la profundidad del surco. Entonces uno puede medir el desgaste de la llanta dependiendo de cuál es la profundidad. Pues cuando le dicen, esas llantas están muy lisas, cámbialas. Es algo así. Ese desgaste, entonces repito, se mide por la profundidad de los surcos. Entonces se utiliza un aparato específico donde usted mete el aparatico y él mide la profundidad. A mayor profundidad, más nueva está la llanta, menor profundidad, más desgastada está. Así que mi variable aleatoria va a medir la profundidad del surco. Pero como la llanta tiene una especificación técnica, entonces cuando se construye la llanta, la especificación técnica dice, estas llantas tienen surcos de tantos milímetros de profundidad. Entonces, si estoy muy cerquita de la profundidad original, es decir, de la llanta, que está muy nueva, si estoy muy lejos es porque ya está muy desgastada. Y se puede encontrar una relación entre los kilómetros recorridos y la profundidad de la llanta. Así que si la variable X es el desgaste de la llanta en décimas de milímetros, entonces el rango de X va a ser un intervalo, un valor entre 0 y A, donde A representa el estándar que mencioné ahorita, es decir, es el estándar con el cual se construye la llanta. La llanta se construye con unos surcos de profundidad A. Entonces, cuando ya llegó casi a 0, porque uno realmente no esperaría que todos los surcos estén todos lisos, pero hay gente que deja que las llantas se pongan todas lisas, pero bueno. Entonces este sería el rango. Estos ejemplos representan variables las cuales son observadas de dos tipos. Si ustedes se fijan, en este primero estamos contando cuántos sujetos mejoran con tratamiento. Aquí estamos contando cuántos tengo que encuestar. Pero en los dos últimos no cuento, sino que en los dos últimos requiero de un proceso o de un instrumento para poder obtener el valor de esa variable que a mí me interesa. Entonces, en ese sentido, tenemos dos tipos de variables en este caso. Unas que representan conteos y otras que representan una medición, ¿cierto? Cuando tengamos ese tipo de variables, vamos a distinguirlas así, como variables discretas, las que se asocian principalmente a conteos, y variables continuas, aquellas que son producto de una medición o de un proceso de medición. Entonces, dependiendo de cómo sea el tipo de variable, vamos a encontrar que hay diferentes maneras de construir lo que llamaremos distribuciones de probabilidad. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es abordar ese tema.